Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, discutir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a retomar otra vez la Guerra de Malvinas, otra etapa más que nos lleva a este conflicto del Atlántico Sur. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Y bien amigo, aquí estamos nuevamente para avanzar en este conflicto, como bien dijimos, del Atlántico Sur, allá de 1982, que tuvo que ver con nuestras Islas Malvinas en la época de la última dictadura. Pero antes de comenzar quiero contarles que, bueno, hace unos meses participé en un documental invitado para hablar sobre geoestrategia y sobre la geoestrategia de la Guerra de Malvinas. Este documental se llama Paralelo 52, Volver a nuestras Islas Malvinas, y se realizó hacia finales de 2024 y principios del 2025 y consta de varios capítulos que se están subiendo en el canal de YouTube, que les voy a poner ya el link, la nueva agencia de noticias. Les voy a poner abajo para que puedan entrar y ver esos capítulos, les va a resultar muy interesante. Y bueno, estos episodios constan de distintos reportajes a participantes excombatientes, especialistas en la materia, y es un material interesante porque termina con el acercamiento yendo a las mismísimas Islas Malvinas, un documental hecho en la región por distintos institutos de investigación, como por ejemplo el Instituto de Historia Enrique Manson de acá de San Miguel, y el Centro de Villa Merlo, que es realmente un muy interesante, muy recomendable episodios de videos sobre la Guerra de Malvinas. Así pues, bueno, se los recomiendo para aquellos que son malvineros de la primera hora. Pero volviendo a lo nuestro, entonces vamos a ir retomando algunas cuestiones. Hace rato que no subía un video sobre Malvinas. En los videos anteriores hemos visto distintos aspectos a tratar, que los invito a mirar en el canal, por supuesto. Por un lado, las posibilidades reales que tuvo la Argentina de ganar la guerra. Las causas también fueron analizadas en otro de los videos, las causas de la misma. Y en los capítulos 32 y 46 analizamos los distintos etapas. Primero, la etapa ofensiva de la Argentina, en donde se produce el desembarco exitoso en la llamada Operación Rosario. Y en el capítulo anterior, en el 46, vimos la ausencia de un plan defensivo y el comienzo de la improvisación argentina hasta la llegada británica a la región. Ahora vamos a retomar justamente en este momento en que se produce el avance británico en esta región. La toma de Malvinas, a pesar de lo sorpresivo de la acción, sin embargo, produjo el efecto contrario al esperado en la hipótesis de la Junta Militar Argentina. De forma inmediata, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, en donde el 3 de abril especificó el fin de cualquier hostilidad, el desalojo de las fuerzas por parte de Argentina y sentarse a negociar con el Reino Unido. Y si bien esto era lo que esperaba Argentina, era lo que siempre se buscó en principio, nunca se fue realmente pensando en la guerra, lo cierto es que esta resolución vino muy rápido y vamos a ver que esto va a poner a la dictadura entre la espada y la pared, porque si bien se buscaba una salida negociada, no se esperaba que fuera todo tan rápido, y la respuesta de la población civil en la Argentina fue demasiado positiva. Entonces, lo que se buscaba era ganar tiempo, ¿sí? Y no había justamente, al salir ya esta resolución, tiempo para una salida negociada. Era ahora y ya, y no lo iban a hacer tan inmediato porque era aceptar ya la primera decisión de la ONU. Por otro lado, Gran Bretaña, que estaba bajo la llamada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, bueno, ese mismo 3 de abril va a ordenar la movilización de una fuerza de tareas, la fuerza de tareas, la FT-317, que se va a efectivizar el 5 de abril en lo que se conoce como la Operación Corporate. Y esto es lo increíble.
Pensar que una nación, o mejor dicho un Estado, que estaba realmente en una crisis económica como era Gran Bretaña y con un déficit fiscal, en medio del achicamiento del Estado bajo las políticas neoliberales muy resistidas hacia Margaret Thatcher, anuncia y moviliza en un par de días a una flota la más grande desde el día D hasta ese momento, para realizar una operación de desalojo bélico sin declaración de guerra, como si nada, realmente es mucho. Y de esto justamente se trata, digo, van a llegar a la guerra de Malvinas unos 114 barcos con todo lo necesario para una operatividad efectiva, es decir, lejos de sus líneas de aprovisionamiento y con todo lo necesario para 3 largos meses de operaciones, algo que para organizarlo, para prepararlo y para llevarlo debería haber llevado 15 días. Esta gente en 2 ya tenían armada esa flota. Realmente yo me pregunto, ¿alguien puede creer que no sabían, que no esperaban o que no querían y no estaban preparados para una guerra, para esta guerra en realidad específicamente? Bueno, acá es donde yo recomiendo el video que fue el capítulo 9, lo voy a poner abajo, y si no, entren al canal, en la saga, en la playlist de la Guerra de Malvinas, buscan el capítulo 9, en donde se explica, aparte de las causas del conflicto, en que en realidad Leopoldo Fortunato Galtieri, el presidente de facto de ese momento de la dictadura, va a caer en una trampa, y que en este caso los británicos siempre estuvieron preparados, esperaron, quisieron y se prepararon para una guerra que era muy necesitada para ellos, específicamente para Margaret Thatcher. Esta es la verdad de la milanesa, muchachos. Chicas, por favor, vean el video, hagan sus comentarios y lo charlamos. Lo que pasa es que cuando uno mira la distancia, los 14.000 kilómetros que van desde las Islas Británicas hasta Malvinas, y si tomamos de última como intermedio la isla Ascensión, que está a 6.000 kilómetros de Malvinas como base, si se quiere, de apoyo, punto de apoyo y de logística, lo cierto es que cuando uno mira todo el número de embarcaciones y todo lo que llevaban para la operatividad, uno se queda boquiabierto. Nosotros tuvimos problemas logísticos a 600 kilómetros. Es una idiotez. No deberíamos haberlo tenido, no había preparación logística, esta es la realidad. Pero ellos sí estaban preparados y movilizaron en 2 días esa flota para una operación a 14.000. Sí, vuelvo a repetir, 114 barcos, entre ellos 39 que eran de guerra, ¿sí? Los 75 posteriores eran todos restantes de, no sé, barcos de apoyo que tienen que ver con 25 barcos petroleros para todo el combustible, para movilizar no solamente las naves, helicópteros, aviones, todo lo que necesitaran, vehículos para llevar personal, cargueros, llevaron portacontenedores, dragaminas, suministros, apoyos, reparaciones. Tenían toda la operatividad en una flota que estaba bajo el mando del almirante John Foster Woodward, y que va a llevar en total, como soldados de ocupación, de ataque, no los marinos, que son como 13.000, los que conforman a la flota, para llevar aparte unos 9.500 soldados para tomar las islas, ¿sí? Es decir, tropas, infantes. Los primeros van a ser estos 6.000 de la tercera brigada de marines, que estaba bien preparada y eran especialistas para la guerra de tipo en clima austral, y los otros van a ir en mayo, unos 3.500 de la quinta brigada británica del ejército, con galeses, escoceses, los famosos Gurkhas, que tan célebres fueron en esa época propagandísticamente. Bueno, como sea, esta fuerza de tierra va a estar finalmente bajo el mando del general Jeremy Moore, aunque para el desembarco en ese momento va a ser el brigadier Julian Thompson el que va a comandar en principio este desembarco, que ya veremos en algún momento. Es así que tenemos una flota de guerra con 2 portaaviones, 8 destructores, 15 fragatas, 6 submarinos, la mayoría nucleares, 2 buques de asalto anfibio y 6
6 buques de desembarco logístico con una carga que llevaba unos 28 Sea Harrier de Marina, unos 10 Harrier de la Fuerza Aérea, que justamente la Fuerza Aérea justamente va a llevar o va a tener su base en la isla Ascensión, y ahí van a tener unos 59 aviones, entre ellos 4 Vulcan, los 3 Phantom, unos 6 Z-130 Hércules, 20 Victor K2, 16 Nimrod, 14 Vickers, bueno, y la ayuda obviamente norteamericana con los famosos misiles Sidewinder, que son fundamentales en la guerra aérea, que tanta efectividad le va a dar a la aviación y a la Fuerza Aeronaval Británica, dado que estos misiles pueden ser disparados desde cualquier lado y que van directamente al avión, mientras que los misiles que tenían nuestros aviones solamente podían ser apuntados desde atrás para seguir las turbinas, ¿sí?, por el calor de turbina, o sea que tenían una ventaja sobre nuestros aviadores. También van a tener una ventaja logística en cuanto a los helicópteros. Ellos van a llevar unos 158 helicópteros para lo que sea transporte y demás, y les van a dar supremacía, mientras que nosotros apenas vamos a llevar 26. Insisto, no porque no tuviéramos, estábamos ahí nomás, se hicieron mal las cosas. El primer punto de acción bélica al que van a avanzar los británicos van a ser las Islas Georgias, porque estas estaban a unos 2.185 kilómetros de forma aislada del continente americano. De esta manera, sin poder recibir ayuda y con una inteligencia que observaba desde Gran Bretaña una reducida fuerza argentina de ocupación de apenas 55 soldados, con unos cuantos obreros dispersos en 2 zonas, una con 15 hombres en Puerto Liet y del grupo Lagartos bajo el tristemente célebre teniente de corbeta Alfredo Astiz, y otros 40 del BIN 1, el Batallón de Infantería número 1, Batallón de Infantería de Marina, en este caso bajo el teniente de corbeta Luna, que estaban en Grytviken. La importancia de estas islas tan alejadas del teatro de operaciones era, por un lado, plenamente propagandístico, una primera victoria necesitada por el Imperio Británico, y por el otro, como base de operaciones más cercana de apoyo terrestre. De esta manera, el almirante Fieldhouse va a ordenar el avance de un destructor más 2 fragatas, sumados a un submarino, el Conqueror, famoso Conqueror, con 2 naves más de logísticas que se van a acercar llevando unos 250 soldados para desembarcar y tomar las islas. En este caso eran infantes de marina, unos 150, integrantes del escuadrón D del SAS y integrantes del SBS. Había entonces una superioridad abrumadora que va a llevar a que, obviamente, que puedan tomarlo. Desde la Argentina se va a enviar a un submarino, que a uno de los 2 que teníamos operativo en ese momento, el Ara Santa Fe, que no estaba realmente en condiciones, tenía problemas en sus baterías y en su sistema de lanzatorpedos. Era lo que había. Vamos a ver que, bueno, tras esta operación fallida, este submarino va a tener una corta vida. Como sea, lo cierto es que los británicos van a enviar un par de helicópteros para el 22 de abril, uno de los cuales va a sufrir un accidente sin víctimas fatales. Para el 24 llega la noche, el submarino argentino desembarcando 18 infantes al mando del capitán de corbeta Luis Lagos. Sin embargo, el submarino argentino no va a poder alejarse nuevamente y tendrá que volver, esta vez desembarcando a toda su tripulación ante la avería producida por un ataque con helicópteros británicos. Al aproximarse entonces la fragata y el destructor van a disparar con todo su armamento pesado, cosa que los argentinos no tienen, ¿sí? Hay una diferencia armamentística enorme. Los británicos van a desembarcar unos 200 comandos que van a rodear toda la bahía para llegar a la retaguardia argentina, y finalmente Lagos, ante la superioridad del enemigo y de medios, decide rendirse. Se produce una sola baja en la Argentina por un problema, más un error de combate que otra cosa, y poco después Astiz también va a rendirse sin casi disparar nada ante los primeros disparos de la fragata. Bueno, no se puede agregar mucho del señor Astiz, quien en verdad
tuvo una actuación bastante deprimente, aunque es sabido que no así fue su participación en la anterior, en la desaparición de personas durante el accionar ilegal de la dictadura militar. Mientras tanto, abril termina con algunas bajas por un accidente, un helicóptero argentino caído en el continente o por algún soldado no reconocido por sus compatriotas en la oscuridad de la noche de Malvinas. Sin embargo, hacia el 1 de mayo en la mañana comienzan entonces los bombardeos de altura británicos con aviones Vulcan que vienen desde la isla Ascensión sobre la pista de aviación de Malvinas, dejando 3 muertos y varios heridos y la mitad de la pista sin poder utilizarse, aunque no inhabilitada. Otros aviones que despegan de la flota británica de sus 2 portaaviones se acercan ya a unos 100 kilómetros de las islas, atacan Puerto Argentino y Pradera de Ganso, ocasionando algunas bajas y un par de aviones Pucará destruidos. La Fuerza Aérea y la Marina Argentina intervendrán, aunque sin mucho para contar. Un Mirage va a ser destruido por un Harrier, y otro de nuestros Mirage va a ser destruido por nuestra propia batería antiaérea, que no lo pudo reconocer. Esas cuestiones que se van a dar muchísimo en la guerra por falta de medios, en nuestro caso, para reconocer a los propios. Los navíos británicos se van a acercar a Puerto Argentino y van a disparar sobre el aeropuerto con un alcance superior a los 22 kilómetros, que no puede ser respondido por la artillería local. ¿Sí? La artillería local constaba, como ya dijimos en otros videos, de los Otto Melara, que tenían un alcance de 11 kilómetros, es decir, tomando suficiente distancia podían hacer todo lo que quisieran disparando, porque no se había llevado, después se va a traer algunos, 4 específicamente cañones de 155 que no van a tener mucho uso realmente, que medianamente podían llegar a ese alcance, pero los Otto Melara no tenían ese alcance. El 2 de mayo se produce entonces el hundimiento del General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, que lleva a todo un debate. Y acá esto es interesante, ¿no? El 2 de mayo, con el hundimiento del Belgrano, se discute si deberían o no haberse hundido, si este hecho fue un hecho fuera de las normas de la guerra. Yo quiero aclarar que la guerra es la guerra, no estoy diciendo nada novedoso. No digo que esté bien ni mal, la guerra es un hecho terrible. Y si vos tenés un barco tan poderoso como el Belgrano, que es el más poderoso de la flota argentina, de la flota de guerra, por más que esté fuera de la zona de exclusión, está fuera del teatro de operaciones, pero está dentro del teatro de guerra. El teatro de guerra es toda la región. Por lo tanto, es un poco de niño decir, no tenían que, loco, se está peleando una guerra y ellos tienen la posibilidad de lograr una victoria importante. Y también, lo digo con tristeza, pero es así, vos vas a meter un gol con eso, ¿sí? Propagandísticamente es importante, y a nivel moral también para la fuerza británica. Y por más que vos digas, no, estoy lejos de la zona de exclusión, es la guerra, sí, estamos en guerra, es una máquina militar que está en las cercanías de la zona de guerra, listo, se terminó. Y tristemente la mitad de los muertos de toda la Argentina en esta guerra van a perecer ahí, unos 323 muertos, ¿sí? Y el retiro final de la flota de la Armada, de la flota de guerra, que se va a refugiar entonces en el continente, y su participación va a ser más con la fuerza aeronaval, sobre todo los Super-Étendard en la base aérea de Río Grande, y con los infantes obviamente de Marina que estaban en las islas, ¿sí? Algunos BIN, ¿sí? El BIN 1 por ejemplo. Y a partir entonces de ahora son los argentinos los que están completamente aislados, porque ya no reciben la ayuda tan pronta, tan rápida, porque los barcos ya no pueden aproximarse ante los submarinos nucleares. A partir de entonces cambia la circunstancia. Pero como dice el dicho, zapatero nunca, el 4 de mayo, 2 Super-Étendard argentinos se dirigen hacia la flota saliendo desde el continente, ¿sí? Se acercan a la flota británica, que es detectada por un avión Neptune que los detecta y bueno, hace que guiándolos disparen 2 Exocet de los que había en ese momento, de los pocos que quedaban. Uno de ellos va a dar sobre el destructor Sheffield y bueno, va a producir 21 muertos y 61 heridos, y
Hasta la vista, baby. O sea que empieza la guerra naval y aeronaval con resultados bastante interesantes para la Argentina. Hacia el 6 de mayo, entonces, los británicos deciden que la zona de exclusión va a ser más grande, va a incluir la costa argentina, por lo tanto, menos todavía va a salir la gran flota de guerra argentina. Lo digo un poco en broma, es triste, pero lo cierto es que si tenés una flota de guerra y no la podés usar, no sé para qué la tenés. Y es triste, pero bueno, esto viene que se hicieron mal las cosas desde el comienzo. Ya para el 10 de mayo se produce el hundimiento del buque de Isla de los Estados, en donde mueren 22 personas, pero 22 de los tripulantes. Este buque estaba yéndose a Puerto Howard y va a ser cañonado por una fragata, la Alacrity, y explota con la gran cantidad de combustible y municiones que llevaba para repartir en la otra isla, en la isla Gran Malvina. Y bueno, por otro lado tenemos que el submarino Ara San Luis también está en la zona, pero tiene problemas y debe volver al continente. Como vemos, no había toda una cuestión de preparación para este tipo de guerra. Y esto se puede ver también en la actuación, por ejemplo, de los aviones de la Fuerza Aérea, que no estaba preparada, no porque no tuviera buenos pilotos, al contrario, van a hacer cosas increíbles, pero, por ejemplo, el 12 de mayo unos 8 A4 salen hacia las islas y como no están preparados, se les empaña con sal el parabrisas y van detrás de la fragata Brilliant y el destructor Glasgow y vamos a ver que los tres primeros de estos 8, que dividido en dos grupos de 4, los 3 primeros son derribados. El segundo grupo va a tener un poquito más de suerte, el último de los aviadores logra impactar en el Glasgow, pero la bomba que estaba pensada para tierra, ¿sí? Que estaba totalmente pensada para tierra, no para objetivos navales, no explota, aun cuando va a dejar al destructor fuera de servicio. Pero bueno, acá lo que vemos entonces es que no hay una utilización sabia de los medios que se tiene. Y bueno, finalmente al volver, uno de estos A4 va a ser derribado cerca de Pradera de Ganso por la propia artillería, que no los reconoce, ¿sí? No hay comunicación, no se avisa, hay un desconocimiento. A partir de entonces, de este momento, se van a realizar bombardeos navales de noche para que no sean detectados, en este caso por la aviación británica. Va a hacer estos bombardeos para que no sean detectados por la aviación argentina, que estaba entonces presentándose a combate. Lentamente entonces la flota británica, esta gran flota, se va acercando al teatro de operaciones para producir el desembarco sobre las Islas Malvinas. Esto lo veremos en el próximo capítulo de esta saga, ¿sí? Lo que empezamos a ver es las primeras operaciones ofensivas y el inicio del combate en la guerra, en el conflicto del Atlántico Sur, y vamos a ver que muy pronto, ya para los finales de mayo, se va a producir el desembarco final que va a llevar a la llegada de las tropas británicas y su avance irremediable hasta Puerto Argentino. Pero eso lo veremos en otro video de la historia desconocida. Así pues, amigos, hasta la próxima batalla.